con este gran tema que tenemos el día de hoy, la bestia, el falso profeta y el anticristo. Yo creo que es un tema de mucha importancia para todos. Comparte el live, Luis Manuel Joaquín Luna, Dios te bendiga. Una persona que es muy querido de la familia Triunfadores Ríos, del híbrido de... Estamos con el pastor Pedro, pastor Elvis Saad y el pastor Roger Fernández. Bendiciones, Yulisa. Le mandamos un gran saludo a todos. Pastor Elvis, salud de la audiencia que estamos. Bendiciones a todos. Queremos también decirle que pueden ir haciendo sus preguntas. Sé que hay muchas inquietudes. Se nos hará un poco difícil contestarlas todas, entiendo yo, pero en lo que Dios nos ilumina y nos da claridad revelativa de su palabra, podemos tratar de contestarle todas sus inquietudes. Así que compártelo, por favor, y síguenos a través de este momento tan interesante. Tenemos al escatólogo Pedro Julio, ¿no?, que estará con nosotros. Él es pastor en Toronto también, y sé que será de gran bendición para nuestras vidas. Amén, excelente. Pastor Julio, Pedro Julio. Bueno, saludar también a todo el pueblo de Dios que está conectado, y vamos a tratar de hacer lo mejor para clarificar o edificar en un tema tan importante que no tiene que ver tanto con el futuro, pero tiene que ver mucho con el presente de cada uno de nosotros, porque lo que entendamos que va a ocurrir en el futuro, pues tiene que incidir en el momento actual en el cual nosotros estamos viviendo. Así que aquí estamos a las órdenes. Muchas gracias, Pastor Roger. Salude a la audiencia que está esperando su saludo también. Amén, bendiciones para todos. Un placer poder estar compartiendo con estos hombres de Dios. Mi amigo, el pastor Elvis, mi amigo también, el pastor Julio Fernández, un hombre que en lo personal admiro mucho, un hombre de una gran familia. Para aquellos que quizás no lo conocen tanto, pero para mí el pastor Pedro Julio Fernández es un hombre íntegro, un hombre de una trayectoria ministerial. Y yo, como dice la palabra, primero soy de los que mira su caminar y luego imito su fe. Y de verdad que su caminar es un hombre de una gran familia, un gran esposo, un gran padre, un gran abuelo, también en esta etapa de su vida. Pastor de una hermosa congregación en Toronto. Hemos estado allí, yo he estado en su casa, he compartido con él y puedo también dar fe y testimonio de que es un hombre. Entonces, para mí, estar aquí con ustedes es una bendición, esperando poder también edificar al cuerpo de Cristo. Amén. Excelente. Amén. Una bendición en este tiempo de tanta interrogante, tantos temas que abordan la mente de las personas, tanto cristianos como no cristianos. Hay mucha interrogante en este día de hoy. Este es un tema de mucho interés, por lo tanto, tenemos tres hombres de Dios para desenredar tantos comentarios tantos bombardeos que vienen a nuestras mentes de parte de muchas fuentes o diferentes fuentes que llegan a nuestra vida. Así que iniciamos este conversatorio el día de hoy. Le damos la oportunidad a cada persona que está conectada de compartir para que seamos evangelistas y podamos bendecir muchas vidas juntos como pueblo de Dios. Sí, mientras las personas están compartiendo, es importante que entendamos que el tema escatológico, que es la doctrina que trata acerca de los eventos futuros, es un tema bastante controversial, muy controversial. Y nosotros somos de la escuela futurista. Nosotros entendemos que todo el Apocalipsis, primordialmente el capítulo 3 en adelante, todavía no ha ocurrido el cumplimiento, ¿no?, de los juicios de Dios, claro está, de su rapto. Y algunas personas, cuando se les enseña y no está de acuerdo a su teología, pues se sienten mal, escriben, y a veces son un poquito increpantes. Pero yo quiero decirles que podemos diferir sin agredir. Nosotros somos abiertos, sabemos que el tema escatológico tiene muchas opiniones, y lo más importante
y en la cual todos estamos de acuerdo, es que Cristo vuelve y que Cristo viene a establecer un reino de justicia, de amor, de paz, y que habrá una nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva. En eso todos estamos de acuerdo. Luego los otros temas, las otras aristas, tenemos divergencias y no podemos perdernos de vista que somos hermanos en Cristo. Somos salvos por fe. Estos son temas, repito, muy controversiales. Yo no he visto dos escatólogos de los más prominentes que piensen exactamente igual o tengan la misma exégesis igual en todos sus versos bíblicos. Yo creo que cuando Cristo vuelva, Él nos aclarará todas las cosas. Y yo creo que Dios lo va a hacer así. Así que si por alguna razón el hermano Pedro Julio o Roger Fernández o uno de nosotros dice algo que no va de acuerdo a la teología o la escatología de tu concilio, pues no te sientas mal. Yo te amo en Cristo, yo creo en el rapto. Si tú no crees en el rapto, tú te vas conmigo como quieras. Así que no importa. Yo entiendo que esa es la verdad y no creo que estos juicios ya se cumplieron, los juicios escatológicos, apocalípticos, porque simplemente son juicios que vendrán sobre toda la tierra. Ahora, yo me estoy metiendo en unos temas y ese no es el tema de hoy, pero quería aclarar esto antes de empezar, ¿no? Amén. Amén. Pastor Pedro, ¿qué usted tiene que para arrojar para todos nosotros el día de hoy sobre el tema en cuestión? Bueno, solamente abundar un poquito sobre lo que dice Elvis acerca de la interpretación que uno tiene. De verdad que es muy subjetivo algunas cosas y la subjetividad misma está alimentada por la orientación teológica que uno tenga. A veces lo que tenemos la misma orientación teológica aún, también nosotros diferimos en parte. Yo creo que en la parte esencial del libro de Apocalipsis no deberíamos tener diferencias. Hay cosas que donde diferimos, probablemente ni siquiera estemos aquí para vivir eso. Entonces yo soy de los que piensan que el libro de Apocalipsis es un libro muy evangelístico y a veces la gente le tiene miedo, no sé por qué, porque si uno se deja llevar por él mismo, no es ni siquiera difícil de entender, porque aunque tiene figuras, metáforas o lo que sea, el resto de la Biblia también lo tiene. Entonces, si uno entiende la cosa tal y como fue escrita y uno no comienza a modificarla ni alterarla como para entenderla mejor o no entenderla, las cosas van a funcionar bien. Por ejemplo, él tiene una división natural. A Juan le dicen, escribe lo que has visto, lo que es y lo que serás después de esto, ¿ya? Esa es su división natural. Lo que tú has visto, todo está en el capítulo 1. Las cosas que son, todo están en los capítulos 2 y 3. Y las cosas que serán después de esta están del capítulo 4 al 22. Entonces, si uno lo lee de esa manera, no va a tener mayores dificultades en entender. Ahora, el tema que presentó Rogers acerca de la bestia, anticristo y falso profeta, ahí mismo puede que haya una divergencia entre la bestia y el anticristo. Porque, por ejemplo, para mí es la misma persona. Se puede manifestar, como hay una de las preguntas, como un sistema, como una maquinaria, como un gobierno o como una persona. Es decir, de Apocalipsis 13 en adelante, básicamente hasta el 19, tú lo puedes ver más como una persona que como un sistema, pero al mismo tiempo es una persona que representa un sistema. Es una especie de Luis 15, de que el Estado soy yo y yo soy el Estado. Es decir, el anticristo, la bestia, va a ser un sistema de gobierno en un periodo de tiempo cuando la iglesia no va a estar aquí y lógicamente como gobierno, que es un sistema, pues va a tener personas a su lado, como es el caso del falso profeta y también de una especie de 10 ministros, que pueden ser los 10 cuernos de Daniel 7 o los 10 dedos de Daniel capítulo 2. Pero en términos general, esa parte yo la veo así. Hay una distinción y lógicamente
tal vez quito la palabra bestia, dejo el anticristo, el falso profeta, y meto al dragón, que es la serpiente antigua, el diablo, Satanás, y ahí están los tres, que son los que le dan forma a ese gobierno final. Sí. Pastor Pedro Julio, algo muy interesante, y es una pregunta que me he hecho, en lo que es la esencia de la naturaleza del anticristo o la bestia, que es lo mismo. Es un ser humano poseído por un demonio. Sabemos que la bestia o el anticristo, dice la palabra que subió del abismo. O sea, fue un ángel caído, un demonio que está apresado. Para mí, por mí, esto es una especulación mía. Yo creo que ya el anticristo está en nuestros medios, en mi opinión personal, pero es algo personal. Esa bestia o ese demonio que sube del abismo, que fue apresado desde el momento en que Satanás se rebeló contra Dios, ¿es un ser humano poseído o es un demonio encarnado? Definitivamente que el anticristo es un ser humano igual que nosotros, y no es poseído por un demonio, sino por el mismo diablo. Porque el capítulo 13 te dice que Satanás le da trono, poder y autoridad. Y según el Tesalonicenses, cuando te habla del misterio de la iniquidad, cuyo objetivo es manifestar al inicuo, al hijo de pecado, al hijo de perdición, dice claramente cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, es una persona, un ser humano, porque allí te está hablando de un misterio que se quiere asemejar, por ejemplo, al misterio de la piedad, que es Dios manifestado en carne y el Espíritu Santo. Entonces, Satanás, como si fuera manifestado en el anticristo, porque le da trono, poder y autoridad. El que es espiritual e invisible es el diablo, pero el anticristo es visible, un ser humano. Daniel capítulo 11 habla un poquito de él, incluso de su preferencia por las mujeres o porque no va a estar concentrado en X cosa. Pero él en sí es un ser humano que literalmente hablando no es el resultado de un engendro entre un demonio o una mujer, no, un ser humano. Un ser humano. Ahora, ese ser humano, entre comillas, es ungido con el poder de Satanás, que es lo que dice Apocalipsis capítulo 13 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, con ese poder satánico, diabólico, es que él va a gobernar durante sus 7 años sus 7 años en su periodo de gobierno. Pero no puede ser un espíritu ni un engendro combinado entre un ángel caído, un ser humano, porque eso no produce. Eso no produce. Tiene que ser un ser humano tratando siempre de imitar el caso de Jesucristo. Aquel por el Espíritu Santo, este por el poder de Satanás. Pero al fin y al cabo, un humano. Aquí hay una persona que está haciendo una pregunta. Los sucesos del libro de Apocalipsis están escritos en orden cronológico. Bueno, yo puedo decir, para mí, las 3 primeras secciones están en orden cronológico. El capítulo 1, los capítulos 2 y 3 están en ese mismo orden. Es decir, todo lo del capítulo 1, que es la revelación de Jesucristo, en su divinidad eso se cumplió, ya Juan lo vio en la isla de Patmos. Ahora, lo que está en tiempo presente y modo indicativo son los capítulos 2 y 3, están en progreso. Es el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, es el tiempo donde todo el que invoque se puede salvar. Ahora, los capítulos 4 y 5 te van a ubicar el arrebatamiento y entronización de la iglesia. Luego el capítulo 6 lo que te va a abrir son los sellos, que es como si fuera un libro que en vez de tener 7 capítulos va a tener 7 sellos. Entonces se ve como en términos generales lo que va a pasar. Luego cuando ya se abren a las 7 trompetas, es cronología completa lo que ahí sigue. Entonces no va a estar una de las plagas postreras dentro de las 7 trompetas. No, las trompetas van a cubrir su espacio. Luego van a venir, por ejemplo, las 7 copas postreras. Copas postreras. Entonces va a llevar un orden cronológico.
Es decir, yo pienso que hay un orden lineal. Ok, excelente. Entonces, la bestia, el anticristo y el falso profeta, usted dice que es la misma persona. No. La bestia y el anticristo. Exacto. Sí es la misma persona. Sí. Y el falso profeta, pues, es la persona el cual al anticristo lo tiene como, vamos a decir, una especie de primer ministro para que él se encargue de la política económica y religiosa, de fomentarlo. Y allí lo que se completa es una trinidad del mal. El dragón, es Satanás, el anticristo o bestia y el falso profeta. Excelente, excelente. Yo quiero hacer una pregunta ahí, y es un paréntesis, porque actualmente, tú sabes, siempre que vienen momentos así que inciden en la humanidad, siempre se trae a debate lo que es el tema escatológico, e inmediatamente hacemos una referencia a lo que está pasando y de una vez lo tratamos de hacer un empalme con lo que es el tiempo apocalíptico. Sin duda alguna, ahora mismo el mundo está clamando por un nuevo orden mundial. De hecho, nuestro presidente, recuerdo, no sé si fue en el primero o segundo de su discurso durante la cuarentena, me parece que fue el primero, hizo referencia y él decía, el mundo actualmente clama por un nuevo orden mundial. Entonces, cuando se habla de un nuevo orden mundial, de una vez estamos conectándolo con el último orden, ¿verdad? Que va a ser presidido por el anticristo. La pregunta sería, quizás mirando hacia el pasado y aún al mismo presente, si el mundo ha tenido órdenes mundiales y si ciertamente nosotros estamos enfrente de un nuevo orden mundial, si quizás es el escatológico. Estamos viendo, por ejemplo, yéndonos a la geopolítica, que la China actualmente se ha convertido en un gigante, el gigante asiático. El punto es que la China no aparece en la escritura escatológica, no está dentro de los cuernos, por así decirlo, que aparecen en el libro de Apocalipsis, ni tampoco en el libro de Daniel. Entonces la pregunta sería, ¿estamos ciertamente frente de un nuevo orden mundial? Y si probablemente sería este el último. A veces la gente presenta la palabra orden mundial como si fuera un gobierno homogéneo para que en el mundo entero se den las mismas cosas. Así es como que lo presentan. Entonces hay personas que piensan que el orden que se está muriendo es el capitalismo, que de por sí tiene más de 100 años. Pero la Biblia, por ejemplo, cuando nos presenta las profecías de orden político, lo presenta con gobiernos. Si la gente a eso le quiere llamar orden mundial, yo estoy de acuerdo, no hay problema. Pero no se lleva de lo que la palabra del Señor nos profetizó en Daniel 2 o en Daniel 7, que son la parte política de ese libro. Lo que te presenta son gobiernos que le llaman gobiernos mundiales, aunque cuando uno ve el mundo entero, por ejemplo, uno de ellos hasta ahora ha gobernado lo que es todo el mundo. El que va a estar más cerca de eso es el del anticristo, y lógicamente el de Cristo es el único que va a gobernar el mundo centímetro completo. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que tenemos esta esperanza bienaventurada, nosotros creemos que este tiene que ser el último o el penúltimo para que la iglesia de Jesucristo sea quitada de la tierra y entonces se le dé paso al último gobierno humano. Ahí volvemos a la palabra humano, porque el gobierno del anticristo recibe poder de Satanás, pero es un gobierno humano. Entonces será un gobierno mundial, pero de todos los gobiernos mundiales u órdenes de gobierno mundiales, como se le quiera llamar, va a ser el de más corta duración, porque solo va a durar 7 años. Y los mismos 7 años no serán de dominio exclusivo de él, porque él solo tendrá 42 meses o 3 años y medio para vencer y hacer lo que tiene que hacer. Pero en la segunda mitad de su gobierno lo que viene es el juicio, la gran tribulación. Entonces,
yo contestando la pregunta de Roger, yo creo como que estamos a la puerta de eso, pero no como lo ve la gente que no es creyente. Nosotros lo vemos de una manera extraordinaria porque la iglesia lo único que está esperando es que Cristo venga a buscarla. Entonces, cuando la iglesia sea levantada, lo que va a ocurrir aquí es un desastre descomunal como nunca antes se ha visto. Amén, así. Está asustada con lo que está pasando ahora, que como decimos en el Cibao, es una caballadita. Esto no es nada. Esto no es nada, porque lo que va a ocurrir del capítulo 16 de Apocalipsis en adelante, nunca antes en la historia ha ocurrido. Ni el diluvio, ni el fuego sobre Sodoma y Gomorra. Esos son chivitos delante de las cosas que realmente van a ocurrir. Entonces sí va a haber un orden corto de 7 años, pero luego va a venir el gobierno milenial de Jesucristo, que territorialmente y en tiempo no lo va a superar nadie en la historia de la humanidad. Y a todo eso que nosotros aspiramos. Así es, así es. Pastor Elvis, aquí Bárbara Barranco está diciendo, ¿en qué tiempo, según el libro de Apocalipsis, estamos hoy viviendo, según su conocimiento? Principio de dolores. Principio de dolores estamos viviendo. Simplemente nos está indicando que es el rapto de la iglesia está a la puerta. Todo se está concatenando para que nosotros podamos entender que Cristo viene pronto. Nosotros entendemos que hay un rapto de la iglesia donde Cristo no desciende a la tierra, sino que espera a su amada iglesia en los aires. Pero entonces vamos a un lugar, a la Nueva Jerusalén, y allá estaremos 7 años. Y volveremos con Cristo, ya sí, para volver a esta tierra en lo que nosotros llamamos la parusia de Cristo, ¿no? Estamos en el tiempo del capítulo 2 al capítulo 3, realmente de Apocalipsis. Nosotros creemos, al igual que nuestro hermano Pedro Julio, en que el Apocalipsis debe ser interpretado de manera narrativa, histórica, literal. Y no complicarnos tanto, no creemos en el método alegórico. Entonces, nosotros entendemos que estamos en el capítulo 2 y 3, la temporada o el tiempo de la iglesia, esperando. Yo, al igual que Pablo, porque Pablo esperaba a Cristo o el rapto de la iglesia de manera inminente. Cuando decimos la inminente venida de Cristo, lo que está tratando de decir es que puede ocurrir en este momento, que no estamos esperando ningún tipo de señal cumplida para que eso ocurra. Cristo pudo venir hace 1000 años, como hace casi 2000 años. Cristo puede venir, y si no vino en ese tiempo, puede venir en este momento. Es posible que no terminemos este Facebook Live y que estemos en el cielo. Es posible, ojalá sea así. Claro. Y que qué pasó, y que estamos y se escucha la trompeta. Es la señal. Sí, sí. Entonces, estamos en esa temporada. Yo quiero que los hermanos aprovechar, no se dejen mover fácilmente por la cantidad de bulos e informaciones. Bulos son informaciones que no tienen un asidero racional, entendible, noticias amarillas, como le llaman, ¿no? Entonces, se habla mucho del nuevo orden mundial, de los Illuminatis, pero el problema que yo estoy mirando es que la persona opina sin tener, y vuelvo a repetir lo mismo, sin tener todos los elementos en las manos. La gente tiende a explayarse, a dar una opinión sin conocer bien el fondo ni la causa. Eso es lo que estamos hablando. Prueba es que si yo salgo ahorita y digo en Facebook que el pastor Smith me dio una bofetada, posiblemente muchos empiecen a decir, ¿y eso? ¿Qué pastor? Y
empiezan a hablar de ti, pero la gente no sabe que es mentira. Entiendo. Ese es un conspirativa y lo percibe como, pero como tú sabes que eso es verdad. Y como decía el pastor Pedro Julio, más que un nuevo orden, lo que se va a establecer una nueva forma de dirigir, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Y ahora él se va a manifestar, vamos a decirlo de esta manera, a cara descubierta, a través de su emisario, el anticristo o la bestia, que es un demonio poseyendo un ser humano. Claro está. Es posible que en este momento usted se haya topado con el anticristo y no lo haya sabido. Es posible. En un aeropuerto. Wow. Es posible. Es posible que en este momento ya esté sobre la tierra. Y estoy ahora especulando. No, esto no es bíblico, es mi especulación. Pero yo estoy esperando a Jesús para allá. Es posible que, y si está el anticristo sobre la tierra, es innegable que el falso profeta ya tiene que estar. Pero todo se está dando, todo está convergiendo en que Cristo viene pronto. Y todo lo que veo es esto. Amén. No sé si pude contestar la pregunta. Pastor Roger, aquí están haciendo una pregunta un poquito delicada. Sí. Va a ser breve con eso. Mientras pregunte cuándo viene Cristo, no hay problema. ¿Podemos decir que el Papa es el falso profeta? ¿Perdón? ¿Podemos decir que el Papa Francisco, dice aquí una oyente, es el falso profeta? Bajo ningún concepto. De hecho, Elvis decía algo muy interesante, y es el hecho de nosotros hablar sin ningún tipo de prueba. Mira, yo tengo 46 años de edad, y en estos 46 años de edad, por misericordia de Dios, yo nací en un hogar de padres cristianos. O sea, yo no sé lo que es el mundo, toda mi vida la he vivido dentro de la iglesia. Y en la historia de la iglesia, en determinados periodos, uno de los errores que quizás algunos teólogos bien inclinados hacia la escatología y algunos predicadores evangelistas, algunos errores que se han cometido es el tratar de identificar a una persona en específica como anticristo o falso profeta. Por ejemplo, hoy día se ha hablado de un personaje del mundo o del negocio de las computadoras, pero si nosotros nos vamos al pasado, por ejemplo, yo recuerdo cuando se decía de un senador norteamericano, ese es el anticristo, y ese senador norteamericano hasta partió de la tierra. Recuerdo una corriente que decía que Cristo venía antes del año 2000, y estamos también después del 2020. Estamos en el 2020 actualmente. Entonces, creo que existe un riesgo cuando nosotros comenzamos a identificar. Recuerdo cuando se decía que Gorbachev, no sé si recuerdan el presidente ruso, que decía que él era Gorbachev por la marca que tenía en la cabeza. Miren, esa es la marca. Entonces, ya en la historia reciente, nosotros hemos tenido muchos casos. Del Papa se dice, por lo que dice el gorro, me parece que usa en la cabeza, que habla de vicario de Cristo, que si la vi es el número 6, entonces después viene la 6, al final se completa 666. Creo que nosotros atrevernos a señalar a una figura en particular como el anticristo es un error. Lo cierto sí para nosotros es nuestra esperanza más gloriosa, que Cristo viene, que la iglesia va a ser arrebatada y que estaremos eternamente y para siempre con el Señor. Amén. Es un tema interesante. Señores, algo muy importante, y es que yo recuerdo, yo me convertí en el año 80, y a mí se me enseñó que Henry Kissinger, secretario de Estado de Nixon, era el anticristo.
después se me dijo que la televisión era el cajón del diablo. Y cada vez que yo veía televisión, me duraba horas orando para pedirle a Dios que me perdonara, ¿no? Recuerdo que una vez mi papá me atrapó viendo el show del mediodía y me reprendió de una manera muy fuerte, ¿no? Pero después veo que hemos usado la televisión para estas cosas, para predicar el evangelio, ¿no? Después se nos dijo que los códigos de barra era la introducción al gobierno del anticristo y nos opusimos. Después se nos dijo que el Facebook era satánico, que la palabra Facebook daba 600, no sé cómo, pero que todo eso tenía que ver con satanismo. Y hoy día, ¿cómo estamos predicando los pastores? A través de las redes sociales. En el año 2000 decían que cuando sonara la campana o se anunciara la apertura del año 2000, todas las computadoras iban a borrarse y que el anticristo iba a aprovechar, iba a tomar dominio del mundo. Llegó el 2000, nada de eso ocurrió. Hoy estamos diciendo que el chiste es satánico. Entonces, esta especulación, entonces yo digo, yo le quiero preguntar a muchos, señores, ¿es en serio? Y es en serio que ustedes van a seguir, porque yo tengo ya más de 30 años escuchando este tipo de especulaciones y quieren seguir con esto. Todo lo que no esté en la Biblia, no lo prediques. No lo prediques. Porque estamos dando una imagen al mundo como que somos personas recalcitrantes y arcaicos, que siempre nos oponemos a todas las innovaciones y siempre estamos teniendo una teoría conspirativa. Yo creo que tenemos que tener sensatez, tenemos que ser prudentes y estudiar las Sagradas Escrituras y pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Yo sé que este tipo de mensaje que fulanito es el anticristo, que por ahí viene esto, que por ahí viene aquello, produce y activa el morbo de la gente y las personas le encanta esos tipos de mensajes. Pero lamentablemente quiero decirle, y aunque algunos se ofendan, y perdónenme de antemano, pero son puras falacias. Wow. No son mensajes bíblicos. Amén. Amén. Sí, estamos en el tema muy interesante, la verdad que sí, excelente participación, Pastor Elvis. Le tengo una pregunta al Pastor Pedro. Pastor Elvis comunicó hace unos minutos que personalmente para él el anticristo ya está entre nosotros. Dice especulativamente. Especulativamente, claro, algo muy personal, muy personal. Eso es algo de él, nadie se lo puede quitar. Él piensa así y se respeta, ¿verdad? Dice Germán Rodríguez, el hombre que será poseído por el anticristo tiene que ser de descendencia judía para que el mundo y los ortodoxos crean en él. Muy buena pregunta. Sí, en ese punto yo pienso que mucha gente estamos de acuerdo, porque mira qué es lo que pasa. Jesucristo es rechazado como el Mesías. Para una cantidad enorme de judíos, el Mesías no ha llegado. El Mesías está por llegar. Entonces, para poder engañarlos a ellos, tiene que ser una persona del linaje judío, que tenga sangre judía. Y una persona que pudo haber o puede haber nacido en cualquier parte del mundo, porque los judíos se diseminaron por todas partes. Entonces, es alguien que ellos lo van a reconocer como alguien de ellos. Y el judío, para poder demostrar que es judío, eso no es simplemente decir yo lo soy. Yo lo soy, tiene que demostrarlo y ellos tienen su manera de saber si una persona es o no es. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando el pueblo se fue por 70 años a Babilonia, lo que regresaron, algunos no podían demostrar su genealogía, especialmente algunos que eran de la descendencia de Leví, más específicamente de la de Aarón, que tenían derechos sacerdotales. Y por no poder demostrar su genealogía, lo excluían del sacerdocio. Entonces no era solamente documentos, mira, aquí está mi acta de nacimiento, la de mi papá, la de mi abuelo. Era poder decir, así como Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 3,
tienen la genealogía de Jesús. Hay personas que te la pueden decir de memoria. De hecho, había un momento que yo me la sabía. Yo te podía decir 40 nombres de la Biblia. Fulano engendró a fulano, mengano a sutano, y llegar hasta Jesucristo. Ya no estoy en eso, ya he perdido mucho. Pero si yo que no lo soy y no estoy obligado a defender eso, yo me lo sabía, ¿qué no será un verdadero judío que tiene que demostrar oralmente, verbalmente o por escrito de dónde descienden? Entonces, ellos tienen su forma de averiguar si es verdad o es mentira. Entonces, esta persona tiene que tener sangre judía para poder ser admitido por ellos como el Mesías, porque la inmensa mayoría del judío, los que no son mesiánicos, van a creer que su Mesías es el anticristo. Va a firmar un pacto con ellos, el templo lo van a rehacer, si no va a estar hecho de aquí a allá, vuelven los sacrificios y ellos van a decir, bueno, este es el Mesías que nosotros estábamos esperando. Con respecto a la posición del pastor Elvis, fíjate que es una cosa que está, por ejemplo, si Jesucristo viniera hoy o mañana o en una semana, pues lógicamente el anticristo tiene que estar por ahí. Ahora, como es un misterio que sigue en oculto, ninguno de nosotros puede identificar absolutamente a ninguna persona, ni diciendo este es el anticristo, ni este es el falso profeta. Porque lo que estaríamos diciendo no tiene sustento bíblico, es algo vano, vacío. Cuando las cosas se mantienen en un misterio, aún lo de Dios, si eso no está revelado, absolutamente nadie lo sabe. Entonces ese misterio que trabaja en oculto está trabajando, pero hay alguien que le impide que ese individuo sea manifestado hasta que el Espíritu Santo termine la labor con la iglesia y le entregue, entonces va a manifestar. Quiere decir que difícilmente, por no decir es imposible, que alguno de nosotros pueda identificar al anticristo o al falso profeta con un militar, con un gobernante, con un religioso, porque vamos a errar. Es un error decir algo semejante. Tremendo, muy buena exposición, Pastor Pedro. Muy buena, muy buena. Excelente. Sí, algo muy importante que decía el pastor Pedro Julio. El templo de los judíos aún no está en pie. No. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que se va a erigir el templo, se va a construir. Roger y yo estuvimos en Israel y sabemos que en lo que es el monte Moriah está lo que le llaman el domo de la roca. Es una estructura musulmana donde ellos pues van a ese lugar a orar y donde ellos tienen una piedra, por eso llaman el domo de la roca, donde ellos dicen que Abraham ofreció a Ismael, no a Isaac, en ese lugar, ¿no? Pero si leemos 2 Tesalonicenses capítulo 1, dice, hablando del anticristo, el capítulo 2, verso 4, perdón, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, ¿por qué sabemos que el templo va a ser levantado? Porque es necesario que esta palabra profética se cumpla, que el anticristo va a entrar a ese templo y él se va a sentar. Y es lo que nosotros llamamos la abominación desoladora, ¿no? El anticristo colocándose en el templo de Dios, exigiendo adoración. Y claro está, persiguiendo a todo aquel que se niega a adorarlo. Y como una marca de aquellos que, como un símbolo de aquellos que le adoran, porque el anticristo es alguien que tiene egolatría, es una persona ególatra, ¿no? Y como una marca de las personas que le sirven y que le adoran, él va a marcar a los suyos, ¿no? Con el 666. Por eso es que es bueno que la gente lo entienda. La marca del anticristo es una señal de que esas personas le pertenecen a él.
Amén. Es muy interesante el papel del templo. Y yo creo que la mayoría de las personas, cuando se habla de esto, por ejemplo, hablan de cuándo se pudiera construir el templo una vez más, que si nosotros como iglesia que estamos viendo principios de cosas, tal vez podamos ver eso, o que si se va a hacer inmediatamente, la iglesia se vaya y los judíos reconozcan al anticristo como el Mesías y faciliten la construcción de eso. Yo pienso que a favor, por ejemplo, de reconstruirlo rápidamente, está la tecnología del momento, que dicen, ¿verdad?, que ellos prácticamente lo pudieran hacer rápido, mucho más rápido. Por ejemplo, Salomón duró 7 años para hacer el templo. Y luego de ahí en adelante, la reconstrucción, especialmente la de Nehemías, Esdras, Zorobabel y esa gente, eso duró su tiempo también. Entonces, lo que hizo Herodes el Grande, que fue algo espectacular, que fue el que fue destruido finalmente y no hay templo. Entonces, se pudiera hacer rápidamente, lo que uno no sabe es cuándo, pero es obligatoriamente necesario que en Israel tiene que haber templo. Yo quisiera que lo dijo, de que se va, cuando veáis la abominación desoladora, en el lugar que ya había mencionado Daniel, esa será la señal del... Una pregunta, Pedro Julio. ¿Los sacrificios volverán? Obligatoriamente. Lo dice Daniel y lo dice Apocalipsis. A la mitad del gobierno, entonces él hace cesar los sacrificios y ahí que él se va a presentar para que se cumpla 2 Tesalonicenses 2:4, porque él se opone a todo, no solamente a lo del Dios verdadero, a lo de lo que se llame Dios, y él va a querer que solamente él sea adorado. ¿Cuál es el lugar que va a escoger? El templo en Jerusalén, y él va a entrar al templo y se va a sentar. Entonces esa será la señal inequívoca de que la gran tribulación en ese momento comenzará a ocurrir. Pero necesitamos el templo. Así es. Los juicios de la gran tribulación, conforme a lo que has compartido, estamos hablando entonces que comienzan después de la mitad de los 7 años. Exactamente, exactamente. Justo en la mitad. Él tiene 42 meses, él sale venciendo y para vencer. Y a los santos de ese tiempo lo vence. Ahí no es de que ayuno, oración y que yo te reprendo, no. Es que él lo va a vencer. Porque él tiene poder para eso. Él tiene 42 meses para eso. Él va a decapitar al que no lo adore. Entonces, cuando ellos digan paz y seguridad y que ya está todo dominado y que él vaya al templo y se siente, esa es la señal de que a partir de ahí comienzan los juicios de la gran tribulación. Que me imagino, como dice la palabra, que difieren totalmente a lo que hasta ahora nosotros hemos entendido como juicios apocalípticos. Ah, sí. Sí, porque ahora cualquier cosa de ahora la gente dice esto es apocalíptico. Y de Apocalipsis no se ha cumplido más que el capítulo 1. El 2 y el 3 están en progreso y del 4 en adelante, eso no lo han tocado en nada. Es decir, esto es principio de dolores, que es lo único que la iglesia va a ver y que está acostumbrada a ver. La misma iglesia ha sido perseguida, la misma iglesia se ha visto en apuro. De hecho, la iglesia se ha visto derribada, aunque no destruida. Es decir, esto no es nuevo para la iglesia. Hay cosas que son nuevas para el mundo. Hay cosas que no la han vivido, pero la historia de la iglesia, nosotros hemos vivido cosas peores que estas. Entonces, cada vez que hay algo como esto, lo que hay es un florecimiento de la iglesia. Amén. Quiere decir que la iglesia prevalecer, como dice la palabra. Sí, amén. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Jamás. Amén, amén. Quiero introducir también ahí un detalle, porque tú sabes también que Juan habla en una de sus cartas del anticristo y dice que ya está entre nosotros. Es importante que nosotros ahí señalemos que cuando se refiere al espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es un espíritu que se opone a todo lo que sea Cristo, a que se levante el nombre de Cristo,
Por eso nosotros estamos viendo en nuestras sociedades hoy día todos estos movimientos que cuando tú hablas del Señor dicen, no, este es un religioso, y de una vez le ponen una etiqueta. Entonces es un espíritu que se ha levantado precisamente para sacar a la persona de Jesucristo. Yo recuerdo aún un tiempo dentro de la misma iglesia, y estoy hablando de un pasado muy cercano, donde el tipo de canciones que cantábamos prácticamente ya estábamos sacando a Cristo Jesús, eran más bien canciones al alma, canciones a la persona que al mismo Señor. Entonces, eso es lo que busca el espíritu del anticristo, oponerse completamente al nombre de Jesús. Y es interesante eso porque Juan, él te habla del anticristo como personaje que va a venir. Él está plenamente consciente de eso. Y entonces dice lo que tú acabas de decir, Roger, que hay un espíritu contrario a Cristo, contrario al evangelio, y ahí es que Juan le pide sagacidad, inteligencia espiritual al creyente para que sepa medir, para que sepa evaluar los espíritus y no se lleve de cualquier cosa diciendo que sí, diciendo amén, incluso dándole un me gusta y hasta promoviendo cosas que ellos mismos ni siquiera saben lo que están leyendo. Dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Lo que pasa es que habían unos falsos maestros llamados docetistas que decían que Jesús realmente no vino en carne, sino que él era un espíritu que daba apariencia corporal y que por ende realmente Jesús no murió en la cruz. Este tipo de doctrina era una doctrina gnóstica, ¿no? Lo mal llamado gnóstico cristiano, ¿no? Y estaban proliferando en el tiempo de Juan, y él confronta a esa herejía diciendo que aquellos que dicen que él no vino en carne, pues es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es todo aquel que quiere degradar la labor de Cristo, su sacrificio, su persona, su esencia como Dios. Jesús no es una criatura, no es alguien creado, ¿no? Él es Dios mismo. Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, pero él es el principio de la creación. O sea, él es el arjé, de él se creó todo el universo, todo fue hecho en él, por él y para él. Y lo que dice el hermano Roger es interesantísimo. Estas nuevas corrientes que se han metido a las iglesias de un humanismo, la magnificación de la voluntad humana, tú puedes, todo lo que tú digas va a ocurrir, yo decreto, todo está sacando a Cristo de los altares. Y se enfoca más en el humanismo. Hoy día, más que predicadores, hoy lo que hay muchas veces son coaching en los altares. Y necesitamos volver a las Sagradas Escrituras, a un mensaje cristocéntrico, donde Jesús es el enfoque de nuestra predicación. Todo eso es el espíritu del anticristo. Denigrar, disminuir, degradar la esencia misma del sacrificio de Cristo de Jesús como Dios, como persona, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Es un espíritu del anticristo. Cuando alguien te enseña que hay que pedirle a una virgen para ver si esa virgen le pide a Cristo, para que Cristo le pida. Eso denigra la cristología correcta, ¿no? Cuando se le dice a las personas que para ser salvo hay que hacer ciertos sacrificios, ciertos sacramentos, pues está desconociendo la suficiencia de la labor de Cristo en la cruz. Eso es el espíritu del anticristo, ¿no? Ahí está. El sacrificio de Cristo es suficiente, es único,
y es agradable al Padre. Yo quisiera hacer una pregunta al pastor Pedro Julio Fernández, porque ahorita tocaste un tema tan interesante que sería bueno como de manera así, quizás no tan explayada, pero sí tiene que ver con el orden de los tiempos. Se hablaba del engaño del anticristo a la mitad de la última semana, ¿verdad? A los 42 meses. Ahora, Pastor Pedro, después de esa etapa, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué pasa a los 3 años y medio cuando el anticristo realmente muestra quién es? Bueno, en Israel lo que uno puede rescatar de Daniel 7 y de Daniel 11 es que ellos van a entender que el verdadero Mesías era Jesucristo y no este. Entonces dentro de ellos sale un remanente que dice que ellos son los que huyen. Cuando uno ve el planteamiento de Apocalipsis 12 de la mujer y el dragón, eso más o menos te da una idea. Por ejemplo, Sí, la mujer, por donde quiera que tú la veas, es Israel como nación, porque ella es la que, vamos a decir así, a seca, pare a Jesucristo, tiene ese hijo. Y es un hijo que ha arrebatado para Dios y que luego va a volver. Pero ella, cuando el dragón no puede matar al hijo, porque no puede, entonces va contra ella. No es la iglesia. Esa mujer no es la iglesia. así Esa es. mujer es Israel, la iglesia hace tiempo que fue levantada de la tierra. Entonces va a hacer guerra contra esa nación, como siempre la ha hecho, pero ahora con mayor fuerza. Entonces ella se va al desierto, dice, tiene lugar preservado por Dios para ella ser preservada ya. Incluso cuando el dragón lanza todo su poderío contra ella, la tierra, bajo órdenes de Dios, ayuda a la mujer porque ella se abre la tierra, traga todo eso y la preserva. Allá en Daniel capítulo 11 habla de lugares donde esos santos que se levantan van a ser preservados. Es decir, se le va a quitar el velo del cual habla el apóstol Pablo. Finalmente van a entender que Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, es el verdadero Mesías. Y ellos van a estar reclamando, ven, Señor, porque le va a dar oportunidad para la segunda venida visible de Cristo. Entonces ahí estarán anhelando que Él venga, porque finalmente se han dado cuenta de que el anticristo es un impostor y de que Jesucristo es el verdadero. Aleluya. Excelente, tremendo, pastores. Verdaderamente un tema muy interesante. Yo creo que 3 sesiones no da. Me estamos bombardeando preguntas y vamos a hacer algunas cuantas. Y me gustaría que el pastor Elvis, hay una pregunta para usted. Aquí dice Rafa Pichardo, ¿qué tiempo entienden pasará después del rapto hasta el inicio de la gran tribulación? ¿Y qué debe suceder en este breve periodo? La gente necesita luz en este tiempo y está buscando que ustedes den respuesta. ¿Quiere que la repita o? Sí. Okay. ¿Qué tiempo entiende pasará después del rapto hasta el inicio de la gran tribulación? ¿Y qué debe suceder en este breve periodo? Bueno, la gran tribulación, como periodo de la gran tribulación, empieza inmediatamente. Cristo rapta a su iglesia. Pero sabemos que el castigo o el juicio se intensificará al final de los 7 años. En ese periodo se levantará el anticristo, la bestia, y se va a levantar como una especie de salvador, como un líder carismático, como alguien atractivo para las multitudes. Lo que nosotros llamamos los 7 años de la gran tribulación se inicia en el momento en que la iglesia es raptada hasta el momento de la parusia. Eso es bueno entenderlo. Bueno, pero ya en la consumación de la ira de Dios es cuando vienen ya las 7 copas, donde ya donde decimos se va a consumar la ira del Señor. Es lo que decíamos, el tema escatológico tiene muchas opiniones en muchos términos y eso es vital entenderlo.
y Amén. Dios va a hacer su obra. Pero nosotros, la iglesia no va a pasar. Lo más importante es que entendamos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia estará en los cielos con Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Pablo se incluía lo que vivimos, lo que hayamos quedado, porque Pablo especulaba que él iba a recibir ese rapto. Seremos arrebatados juntamente con Cristo y él nos esperará en el segundo cielo. Amén. Rafa, ahí está tu respuesta. Pastor Roger, Sí. tengo algo para usted, ya casi estamos terminando, y otra para el pastor Pedro. Aquí dice: los que se van en el rapto, pero que no se dejen sellar. Los que no se van en el rapto, pero no se dejen sellar, ¿tienen alguna esperanza, pastor Roger? Mira, el asunto no es tanto el sello, hablábamos de eso la semana pasada, porque va a haber un periodo de salvación durante la gran tribulación. Sí. Y todo aquel que no se postre al sistema de la bestia, todo aquel que no acate, que no reciba la marca de la bestia, ni se postre a su sistema, bueno, ese va a escapar de la gran tribulación. Hay esperanza. Pero la mejor esperanza la tenemos ahora en Cristo Jesús. La pregunta en este tiempo, y el pastor Pedro ahí yo sé que me puede ayudar bastante, en ese tiempo, conforme a la persecución que se va a levantar, el Pedro ahorita decía algo interesante: se le va a dar autoridad aún para vencer a los santos. A los santos. Entonces, yo creo que la mejor oportunidad la tenemos ahora. Antes de que nos venzan. Pastor Pedro, aquí dicen: ¿cómo pueden conseguir el libro de escatología del pastor Pedro Fernández? ¿Usted es Fernández? Sí. ¿O hay alguien que le interesa su libro? ¿Cómo lo puede conseguir? Aquí dice. Cuando se haga de nuevo. No hay. No, el pastor no tiene libro para la audiencia. No hay. Personas que están preguntando. No, lamentablemente. Señores, un tema excelente. Yo creo que ya son 30, falta un minuto. No da, porque tenemos más de casi 100 preguntas ahí y es muy difícil contestarlas todas. A mi sugerencia, y sé que a petición de la audiencia también, lo mejor sería una segunda parte de este gran tema que tenemos el día de hoy, porque no da las preguntas, ¿verdad? Que no es una locura lo que hay ahí. Queremos darle la gracia al pastor Pedro Julio. Amén. Por sus palabras tan edificantes y que realmente ha bendecido nuestras vidas. Yo sé que la iglesia ha sido bendecida, todos nosotros también. Y un fortísimo abrazo desde aquí, desde su tierra, amén, República Dominicana. Realmente le agradecemos muchísimo que haya sacado de su tiempo para poder edificarnos con esas palabras tan sabias. Gracias, amado hermano. A Roger no le digo nada porque ese es mi amigo, mi hermano, y vivimos hablando el día entero. Amén, gloria a Dios. No, gracias a usted por tomarme en cuenta. A veces Roger me ha invitado, pero tal vez en esos horarios no he podido, pero en horarios como este o en cualquier otro, pues yo estoy a las órdenes en lo que podamos aportar, aunque sea un granito de arena a favor de la obra del Señor, y como siempre, a las órdenes aquí. Pedro, ¿algún mensaje para la iglesia en este último minuto, para este tiempo? El mejor mensaje para la iglesia es que la escatología nada más sirve para una sola cosa: para santificarnos. Aleluya. Solamente sirve para eso. A Dios debate, a Dios. Porque si nos están informando lo que va a ocurrir y no tomamos eso en cuenta para mejorar ahora, pues de balde nos lo dijeron. Vamos a santificarnos y por ahí nos vamos. Lo que a mí me encanta de este conversatorio es que nos edificamos los unos a los otros. Amén. No hay discusión. Dice la audiencia que se necesita una segunda parte
por lo menos de 2 horas, porque son muy cortos, dicen aquí, y que pensaban que estábamos calentando apenas. Así que se quedaron con deseo, qué bueno. Los saludamos a todos, pastores queridos. Un abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Si Dios quiere. ¿Va la segunda o no va? Amén. Amén. Va la segunda parte. Entonces, el domingo nos vemos a esta misma hora. Comparte con tus familiares. Pastor Rogers, Pastor Elvisa, Pastor Pedro. Un abrazo a todos. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, amado. Amén.